Hola, ¿cómo está, profesor? Bueno, vamos a hacer voy a hacer una explicación de lo que son los algoritmos de búsqueda de DFS o BFS, digamos que es el denominado en profundidad y en anchura, ¿cierto? Básicamente, ¿qué es un algoritmo de estos o por qué se utilizan estos algoritmos? Lo que hace es que estructura los datos en un grafo, ¿cierto? Estructura la información dentro de un grafo y este grafo le permite hacer una búsqueda binaria que puede ser mucho más efectiva y eficiente que teniendo pues los datos en plano y haciendo unas búsquedas recursivas que finalmente podrían pues terminar haciendo iteraciones repetitivas que ya se habían hecho previamente. Con los grafos lo que se busca es tener los datos organizados de una forma mucho más eficiente de acuerdo a lo que se desea buscar. Entonces, por eso es que se realizan este tipo de organización de datos. Para hacer esta organización de datos, pues hace un paso adicional y este paso es el que es el de la construcción y luego está la búsqueda, que es la otra. O se pueden hacer mezclados, la búsqueda mientras se construyen los datos. Eh, En el ejercicio nos proponen hacerlo con la explicación de la rompecabezas de 8 piezas o el puzzle. Entonces, básicamente se entiende que es una transición entre dos estados, ¿cierto? Entre un estado inicial y un estado final, que puede ser diferente. Cuando se transforma o se crea un grafo o se fabrica un grafo, el objetivo es que uno puede seleccionar cualquiera de los puntos o las vértices tiene este grafo, porque los grafos están conformados por vértices y conectores, ¿cierto? Y en una de esas vértices uno podría seleccionar un punto inicial y cualquiera de esas vértices podría ser el punto final. Lo importante es encontrar el camino que sea más eficiente para llegar a ese punto. Entonces, si utilizamos, digamos que inicialmente lo que sería el proceso que requiere primero la anchura, este de la anchura lo que realmente hace es que empieza a buscar las opciones, a buscar sus nodos adyacentes y con esos nodos adyacentes primero hace la búsqueda entre esos nodos adyacentes y si esos nodos adyacentes no, digamos, primero hace la búsqueda dentro de estos nodos, ¿cierto? Este nodo, luego busca los nodos adyacentes y si no encuentran esos, va y empieza a buscar dentro del primer hijo, hacer la misma recursividad. ¿De qué se trata este ejercicio del puzzle? Básicamente hay un punto inicial y uno solo puede mover arriba, abajo, izquierda o derecha. Entonces los potenciales siguientes movimientos serían los siguientes. Yo estoy aquí, me voy a mover para acá. O yo estoy aquí, me voy a mover para acá. O yo estoy aquí, me voy a mover para acá. Y hago un swipe, o cierto, o hago un intercambio de los valores que están en ambas casillas. No me puedo mover para arriba porque ya no hay nada arriba, pero estas serían como los primeros tres nodos a donde apuntaría este primer ejercicio, ¿cierto? Digamos que en este momento tenemos los números ordenados acá, podrían estar desordenados, pero por ahora miremoslo con el ejercicio ordenado. Entonces, ya una vez tenemos los tres primeros nodos, vamos a hacer lo mismo por cada uno de los subnodos, ¿cierto? Entonces, digamos que este no se puede ir para acá, no puede regresar a donde está el uno, porque ¿qué va a ocurrir cuando regresa a donde está el uno? Pues va a regresar al estado inicial. Entonces, la idea no es volverlo un ciclo infinito. Entonces, ya como no puede regresar allá, su único movimiento es hacia abajo. Entonces, este sería su siguiente nodo. Ahora, con el siguiente subhijo vamos a hacer el mismo ejercicio. Ya él está aquí. Hacia arriba no se va a poder mover porque se va a retornar a este estado, ¿cierto? Hacia acá no se va a poder mover porque sería este estado. Así que él se puede mover hacia abajo y construye este nuevo estado. O se puede mover a la izquierda y construye este siguiente estado, ¿cierto? Ahora, con el último de los hijos es este estado, ¿cierto? Este estado que era faltante. Pero ya no nos podemos mover abajo porque volveríamos a este estado y ya. Entonces ya tenemos aquí nuestro grafo. ¿Cuál fue el proceso de formación de este? Pues básicamente, después de que ya tenemos estos de acá, te toca completarlo, ¿cierto? Faltan estos nodos que están abajo. Entonces, ¿cómo llegamos a esos nodos? Desde este hijo construimos este nodo y desde este hijo construimos este nodo. ¿Cierto? Ya tenemos cubiertos todos los casos. Es decir, que para llegar de aquí a acá habría que
atravesar este camino, estos tres nodos, para encontrar este punto que sería el estado final que estábamos buscando. Ahora, ¿cuál fue el proceso que se llevó a cabo para la construcción y la búsqueda de este estado final? Digamos que primero el primer paso fue hacer esto, ¿cierto? Construir los primeros subnodos o los nodos adyacentes y luego a esos nodos adyacentes se les empezó a hacer una búsqueda interna a cada uno de ellos. Entonces hicimos como este ciclo. Vamos acá, luego hicimos este de acá, luego hicimos este de acá y luego hicimos este de acá y de él transicionamos a la siguiente iteración, a la siguiente rama dentro del árbol y encontramos estos dos nodos para llegar a al punto final. Ese es el proceso básicamente. Pero ahora hay que hacerlo de la forma opuesta a como plantea el ejercicio. El ejercicio plantea primero pues como la anchura, ¿no? Que es ir por cada uno de ellos. Ahora, ¿cómo es primero en profundidad? Primero en profundidad sería primero trasladarnos al primer nodo hijo y empezar a escarbar dentro, a empezar a hacer la búsqueda dentro de este hasta que llegue al último que ya no tenga más hijos. Entonces, digamos, este tendría un hijo que sería este tendría otro hijo que sería pero este ya no tendría más hijos. Entonces, ¿el que hace? Va y se regresa al siguiente nodo, que sería el que está acá, a hacer la búsqueda de esa manera lineal, ¿cierto? Como que ya no es como binaria, sino es como una forma lineal de iterando sobre lo binario, ¿cierto? Como iterando los hijos, iterando los hijos, iterando los hijos hasta el último, hasta la última rama de estos hijos. Vamos a ver, antes de eso, vamos a ver cómo se vería este código. Vamos a darle aquí escape un segundo. Y entonces vamos a ver este código. Pues, o sea, se puede crecer. Sí. Entonces, básicamente lo que yo decidí hacer fue crear como un hash, un objeto de hash que me permite pues, como ir guardando o ir creando estos nodos y estos vértices de manera binaria y un hash también para poder guardar allí los que ya no van a tener una conexión, ¿cierto? Porque el link hash me permite como conectar un nodo con el otro, pero el otro no va a tener, entonces no lo necesito. Y pues en un estado que se completó o encontró, en este momento lo tengo en falso, lo inicializo en falso, y voy a tratar de contar el número de iteraciones que él efectúa para llegar allí. Entonces, como un inicio y un objetivo, ¿cierto? Y basado en esto, creamos como una variable donde vamos a estar guardando el estado actual y dentro de esa variable también luego guardamos una temporal donde vamos a estar haciendo pues como las consultas para estar haciendo las comparaciones. Como nuestro nodo abierto, nuestro nodo de primer árbol va a ser uno que ya tenemos, que es el inicial, pues simplemente lo agregamos y empezamos a hacer la búsqueda. Si el nodo abierto no está vacío, quiere decir que hay un hijo, ¿cierto? Que puede haber una potencial búsqueda. Y si el estado no se ha completado, por favor haga esa búsqueda. Entonces ampliamos las iteraciones porque esta sería la primera, ¿cierto? Y utilizando pues el API del hash, del link hash, hacemos un iterador, creamos un nodo adicional y le damos un next. Y guardamos eso en una variable temporal a la cual se la quitamos al nodo abierto, porque nosotros no sabemos si ese nodo va a seguir siendo abierto o va a estar cerrado, ¿cierto? Utilizando el index, vamos a buscar el cero. El cero es el que estamos tratando de mover, cero porque es el vacío. Y con ese, entonces preguntamos si este actual y la siguiente iteración es igual al objetivo que estamos tratando de encontrar. Si no es así, entonces simplemente, si es así, simplemente pues imprimimos, ya encontramos el nodo y pues imprimimos el número de iteraciones y cambiamos el estado del flag, ¿cierto? Cambiamos a que ya lo encontramos. Caso contrario de no ser así, agregamos en el nodo cerrado, agregamos ese nuevo nodo, porque todavía no sabemos no sabemos aún si hay más hijos. Y seguido agregamos un temporal donde vamos a hacer
un swipe, un intercambio de dos elementos en todas las direcciones, ¿cierto? Empezamos desde arriba, luego hacemos izquierda, luego derecha, luego abajo, pero que es básicamente hacer un swipe de dos strings, de dos caracteres de strings. Y haciendo ese swipe tratamos de ver si se puede agregar al nodo abierto esto que retorna de aquí, ¿cierto? El resultado de ese swipe. ¿Cómo hacemos ese swipe? Pues simplemente cogemos el string, hacemos un retroceso en caracteres, porque esto es una matriz de 3x3, y pues vamos buscando el siguiente carácter y los concatenamos para luego hacer el swap, ¿cierto? Entonces reemplazamos el carácter A por el carácter 0 y hacemos ese nuevo string. Si digamos que el nodo abierto, este nodo abierto que estaba arriba asignado, ¿cierto? Que fue borrado, llega a contener ese string actual que nosotros ya buscamos, quiere decir que no contiene ese string actual que nosotros ya estamos buscando, quiere decir que lo podemos retornar. Si no, ya está ahí cerrado, sería su última rama. Y hacemos ese mismo procedimiento con todas las otras direcciones para poder construir el árbol e ir buscando, ¿cierto? Acto seguido, lo único que hacemos es como imprimir hasta que cuando ya estos dos coincidan, ¿cierto? Y vamos a correrlo acá. Yo estoy utilizando Online GDB, que es un compilador online, y me dio que hay 375 iteraciones entre todas las coincidencias hasta que llega al resultado esperado. ¿Listo? Bueno, continuemos con la explicación. Vamos aquí, presentación. Listo. Entonces, eso fue lo que tardó haciendo de la manera lineal hijo a hijo. En el otro sería un poquito más eficiente realmente, sería bastante más eficiente. Ahora, lo que es el algoritmo voraz, hablado desde el lado de la, de la maleta, el problema de la maleta. Claro está que hay que tener en cuenta que hay dos conocidos, de pronto hay muchos más, pero yo tengo entendido que hay dos. Uno que es el de la maleta fraccionada y otro que es el de la maleta 1-0, ¿cierto? Yo trabajé este ejercicio con el maleta o la mochila 1-0, la mochila fraccionada, porque en la mochila fraccionada uno puede a los elementos distribuirles o asignarles un nuevo peso para poder estar reduciendo el tamaño. Entonces, bueno, digamos que el ejercicio de la maleta o la mochila lo que dice es que la mochila tiene una capacidad máxima de peso, ¿cierto? Y ahí tenemos muchos elementos o muchos objetos que requieren ser llevados en esa maleta. Pero si hacemos como el ejercicio correcto, uno puede decirle a la maleta, bueno, este es el peso máximo, entonces siempre va a haber objetos que van a deber quedar por fuera porque no caben dentro de la maleta. Lo ideal del ejercicio es buscar los objetos que son más costosos para llevar una maleta que tiene mucho más valor. Entonces el ejercicio se divide en tener, a ver, está el puntero. Se divide en tener el valor de un objeto y el peso. El valor y el peso. ¿Cómo hacerlo más eficiente? Digamos que eh, algunas personas deciden hacer una estructura de datos, ¿cierto? Que permita guardar objeto, peso y valor, ¿cierto? Yo decidí hacerlo de forma diferente, haciendo dos arreglos, ya que al tener que crear un objeto, una estructura o una clase, eso me va a ocasionar saltos en memoria. Y yo lo que quiero hacer, esto es un conjunto de datos muy simple, que son solamente enteros, y yo quiero poder recorrerlo linealmente en la memoria. Esto permite hacer más eficiente al procesador porque permite utilizar el SIMD del procesador y permite usar la caché, que es lo que nosotros necesitamos reutilizar. Nosotros no queremos hacer un cache miscast que buscamos dentro de un objeto y vuelva y tráigame otro objeto totalmente diferente al MIS, sino que nosotros podemos tener el arreglo ya lineal ahí en el caché, en la memoria caché del procesador, y va a ser mucho más eficiente. Entonces yo decidí hacer básicamente dos arreglos para eso. Dos arreglos lineales que simplemente consulto con un índice que está moviéndose. De nuevo, este sería el otro ejercicio.
Entonces, básicamente, yo creo los dos arreglos que tienen el mismo tamaño y le asigno un peso máximo a esa maleta. Pregunto cuál va a ser el número máximo de elementos dentro de esa maleta, basado, el número máximo a buscar, ¿cierto? El número máximo dentro de eso, basado en el tamaño de cualquiera de estos dos arreglos, y como ambos están del mismo tamaño, pues sencillamente nos sirve cualquiera de los dos. Y hacemos una función recursiva, que lo que va a hacer es que va a empezar primero por el último elemento de la maleta a ir hacia atrás hasta a ver cuántos elementos puede meter, ¿cierto? Basados en que organizamos el, el arreglo del más valioso al menos valioso. Podemos hacer ese proceso antes si no lo tenemos hecho. Podemos organizar del más valioso al menos valioso, ¿cierto? Y así vamos a llevar, pues, obviamente, los objetos con mayor valor. Entonces vamos a hacer un recorrido inverso, ¿cierto? Entonces, lo primero es que si ya el n es igual a cero, pues no necesitamos entrar, vamos a cancelar eso, porque si empieza a restar, pues va a generar un out of sí, una excepción, porque está fuera del rango de la regla. Entonces, lo primero es tratar de retroceder el uno menos el cero, y que esto sea mayor al peso ideal, a este peso ideal que tenemos aquí. Si eso sigue siendo así, entonces sencillamente, si eso llega a ser mayor a ese peso ideal, simplemente retornamos el resultado de aquí. Sin embargo, si no, si llega a haber espacio, intentamos a buscar el máximo entre estas dos mochilas, entre la mochila que está hacia atrás y la mochila que está en el siguiente nodo, ¿cierto? Entonces eso nos va a permitir empezar a jugar a devolver el valor máximo entre esa maleta, entre la maleta que está antes o la maleta que está posterior, ¿cierto? Que está actual, y la maleta que está si yo hago el agregado del siguiente elemento. Y esto me va a volver a entrar aquí a una mochila. Eso sería un algoritmo o una función recursiva que va a estar iterando y hasta que ya retorne en un proceso final. Como mi maleta tiene un peso máximo de 50 que está asignado acá, si miramos los pesos, acá hay 20, acá hay 30, o sea que el valor de mi maleta debe ser 120, 220. Entonces vamos a correr el programa y esto me va a dar acá un 220, que es este valor que nos devuelve aquí nuestra maleta. Es el valor final que está aquí, ¿cierto? Eh, Listo. Creo que no es más. Sí, no es más. Con eso los dejo. Muchísimas gracias. Hasta luego.